Ahora, el miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, legislador Regino Racedo. Gracias, señor presidente. Bueno, este proyecto tiende a establecer un nuevo procedimiento para todo lo que es, establece al jury de enjuiciamiento y también al trámite que se le da, los trámites que deben llegar al jury en la Comisión de Juicio Político. Con los legisladores Jury, Adla y Colombres Garmendia, representamos a la legislatura en el jurado de enjuiciamiento y hemos, con el acompañamiento de otros varios legisladores más, hemos presentado este proyecto que en realidad ha sido trabajado en la comisión del jurado de enjuiciamiento. Esto es importante destacarlo, que por consenso todos los miembros de la comisión que representan a la Corte Suprema, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Colegio de Abogados, hemos elaborado este proyecto que después nosotros como legisladores lo hemos ingresado en el Poder Legislativo. Y además, en el camino, el proyecto ha sufrido modificaciones que tienen que ver también con este mismo objetivo de lograr el consenso para llegar a este resultado que vamos a llegar hoy, señor presidente. ¿Y esto por qué? Porque nos encontramos con un instituto que ha sido incorporado en la Nación, en la Reforma Constitucional del 94, y en la provincia, en la Reforma Constitucional del 2006, a través del artículo 125, que dice: los miembros del Poder Judicial no sometidos a juicio político serán removidos por el jurado de enjuiciamiento por las mismas causas de remoción previstas en el artículo 47 y las demás que establezca la ley. Entonces, significa que los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, al igual que todo otro funcionario del Estado, en el desempeño de su cargo, serán sometidos a un ordenamiento jurídico que les da derechos y prerrogativas, pero también obligaciones y deberes a su cargo, cuya transgresión lo hará pasímenes de una forma específica de responsabilidad. Pero nos encontrábamos con un instituto que en los hechos no había podido llegar a su fin, porque ha sido incorporado, como les decía, en la reforma del 2006, luego ha sufrido algunos cuestionamientos judiciales, y a partir de eso surge la ley 8.199, que es la que regía, o que rige hasta el día de hoy, que establece el procedimiento. Lo que nosotros hemos trabajado en la comisión es todo el procedimiento, desde que ingresa un pedido de juicio político a la legislatura hasta que termina el proceso. El proyecto busca reformar todo el proceso de enjuiciamiento ante la Comisión Permanente de Juicio Político y ante el jurado de enjuiciamiento de los ministerios, de los miembros del Ministerio Fiscal y Pupilar y magistrados del Poder Judicial no sometidos a juicio político, tanto en lo que hace a reforzar su concepción como órgano extrapoder, como al proceso en sí. El jurado de enjuiciamiento está conformado por representantes de los otros poderes del Estado, como de este legislativo y del estamento de los abogados. Constituye, por lo tanto, un órgano extrapoder con rango constitucional, como surge la Constitución provincial, y es por ello que debe dotárselo de independencia institucional, ya que si bien su tarea se desenvuelve dentro del ámbito legislativo, no forma parte de ese poder, y por eso hay que dotarlo de independencia administrativa para poder asegurar un procedimiento claro, expedito y justo. Lo primero que busca este proyecto es que el jury de enjuiciamiento, como tiene el Consejo Asesor de la Magistratura, tenga alguna independencia administrativa y funcional. Y además se establece todo el procedimiento desde que ingresa un pedido de juicio político a la legislatura. ¿Cuál es el objetivo central? Que este órgano pueda funcionar y en los hechos pueda llevar un proceso adelante como no lo ha podido hacer en estos años que ha sucedido. Porque como es de público conocimiento, diversos planteos judiciales, en casos que han sido de notoria trascendencia pública en nuestra provincia, por diversos planteos judiciales o por diversas dilaciones que ha tenido el proceso, no ha podido llevarse adelante. Entonces lo que hemos hecho en el jurado, con el consenso de todos, porque creo que todos quienes están en alguna función institucional, sea en cualquiera de los organismos del Estado, coincide en que era necesario volver a trabajar sobre esta ley
porque si no, el jury en sí no tenía razón de ser. En esta ley hemos tocado las partes sustanciales para evitar que vuelva a pasar lo que ha pasado en otros procedimientos. Uno de los puntos centrales de esta ley ha sido el tema de la interrupción del proceso de juicio político cuando hay la renuncia de alguno de los magistrados que ha sufrido la acusación. Bueno, lo que establecemos en este proyecto es que solamente la renuncia lisa y llana del magistrado o funcionario interrumpe el proceso de juicio político, y que en el caso de que la renuncia sea condicionada a obtener la jubilación, la ley establece un plazo para que ese procedimiento pueda cumplirse, no que nos pase como ha pasado en otros casos anteriores, donde el tema de la renuncia supeditada a la jubilación extiende sin final el proceso y en los hechos evita que el proceso de juicio político se lleve adelante. Entonces la ley, en este caso, establece un término final para esto. El proyecto originalmente establecía un plazo, ya a continuación de mi exposición, el legislador Jury, que como decía hace un rato es parte también del jurado de enjuiciamiento y hemos participado juntos en todas las reuniones, a las largas reuniones que hemos tenido en el día de ayer para llegar al consenso final sobre el proyecto, se va a explayar un poquito sobre el pedido de modificaciones que estamos haciendo sobre el dictamen de la comisión. Pero en definitiva lo que decimos es que si hay un magistrado que tenga una presentación de juicio político y tenga en trámite su jubilación, se le establece un término final para que termine. Si esto no sucede, el proceso continúa. Y solamente la renuncia lisa y llana aceptada por el Poder Ejecutivo va a interrumpir el proceso de juicio político. Y esta renuncia debe hacerse hasta que la Comisión de Juicio Político decide elevar la acusación al jurado de enjuiciamiento. Una vez que la Comisión de Juicio Político ha decidido elevar la acusación, bueno, en ese caso, ya a partir de ahí, no puede interponer la renuncia. Ese es el último momento para interponer. Puede interponer la renuncia, pero no quedará en suspenso hasta que el jurado de enjuiciamiento se expida. En definitiva, a partir de que el jurado de enjuiciamiento toma intervención en el proceso, ya no se lo puede interrumpir con la renuncia. Otro de los puntos centrales, señor presidente, señores legisladores, ha sido el que tiene que ver con las causales por las cuales se puede promover el juicio político. Hemos respetado en general el espíritu de la ley 8.199 con algunas modificaciones que también se han trabajado en las distintas reuniones con los distintos sectores que se ha consensuado esta ley. El proyecto de reforma, si bien ha mantenido lo esencial, como les decía, del articulado de la 8.199, tiende a garantizar a todas las partes intervinientes el debido proceso legal consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Asimismo, en conjunción con el diagrama de la ley, se permite un procedimiento mucho más ágil, claro y expedito, evitando dilaciones innecesarias, así como argucias tendientes a evitar la aplicación de la ley. La ley ha tomado como base directamente a la ley de creación del Consejo Asesor de la Magistratura, a las leyes que tienen que ver con el mismo tema del jury de enjuiciamiento de las provincias de Córdoba, de Buenos Aires, de Corrientes, e indirectamente a la legislación de base, como es la Constitución Provincial, la Constitución Nacional, el plexo de tratados internacionales elevado al rango constitucional por el artículo 75 de la Constitución Nacional, como es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica. Las limitaciones que establecemos en ningún punto van en contra del fallo de la Corte conocido en el caso Piedrabuena, que establece a los derechos de todos los magistrados y de todas las personas al derecho jubilatorio como un derecho humano. De ningún modo se contrapone, sino que establece reglas claras de cómo el magistrado que esté en trámite de jubilación va a poder interrumpir el proceso de juicio político y en qué casos no. Como resultado se ha logrado una ley que revaloriza
el Instituto de Jurados de Enjuiciamiento a la altura de las modernas legislaciones del país, reivindicando la función social del mismo, en el sentido que los justiciables tengan la tranquilidad que les brinda el saber que los actos del Poder Judicial y el Ministerio Público no son ámbitos vedados al accionar de la justicia, toda vez que aquel magistrado, funcionario, que incurre en infracciones constitutivas de responsabilidad política, deberá comparecer ante un órgano neutral para rendir cuenta de él o los entuertos que se le atribuyen. Resulta ventajoso además que el acusado, al someterse a un órgano preestablecido que lo juzgará con arreglo a todas y cada una de las garantías del debido proceso, con trámite de duración razonable y pronunciamiento final adecuadamente motivado, susceptible incluso de ser objeto de un recurso de aclaratoria, incorporado por esta ley también, se incorpora la posibilidad de que se interponga un recurso de aclaratoria para poder aclarar algunos aspectos que no queden claros de la resolución o sentencia. Es decir, se ha trabajado en que el jury de enjuiciamiento tenga algún nivel de autonomía, como lo tiene el Consejo Asesor de la Magistratura, se establezca un procedimiento corrigiendo las cosas que la experiencia de estos últimos ha dado en cuanto al proceso, en cuanto a los planteos judiciales que se han ido haciendo, y se incorpora algunos institutos que la ley original no las contemplaba. Yo creo que se logra un proceso claro, que va a llevar a buen puerto y que va a lograr que el jury de enjuiciamiento pueda lograr su cometido. Y se ha logrado, y esto quiero destacarlo, en base al consenso. Todos los miembros que integramos el jurado de enjuiciamiento han participado, tanto lo que representamos al Legislativo, al Ejecutivo, al Poder Judicial y al Colegio de Abogados. Y además de eso, el proyecto ha tenido algunas modificaciones que han propuesto legisladores que forman parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que ya están incorporados al dictamen, y además, en distintas reuniones que hemos tenido también con miembros del Poder Judicial, con miembros del Poder Legislativo, en el día de ayer, hemos también consensuado algunas modificaciones que, como les decía hace un rato, el legislador Jury las va a mocionar a continuación. Y párrafo final, señor presidente, para destacar la tarea de esta Cámara, de esta legislatura, tantas veces vilipendiada, tantas veces criticada, que termina siendo en este caso, como en muchos otros, prenda de unidad, una especie de prenda de unidad, articulando los planteos, las posturas de los distintos poderes del Estado, de distintos organismos de la comunidad, para llegar a este proyecto en definitivo que creo tiene el consenso de todos los sectores y que ojalá tenga el apoyo de todos los bloques. Así que de mi parte, gracias, presidente.